Imagina entrar en un lugar donde ningún ser humano ha puesto un pie durante más de 40.000 años. Ninguna luz, ningún sonido, ningún rastro de actividad humana, solo oscuridad absoluta y el tiempo detenido. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando un equipo de científicos abrió una cueva que había permanecido sellada durante unos 40.000 años. Y lo que encontraron dentro no solo sorprendió a los investigadores, sino que también obligó a replantear una de las ideas más arraigadas sobre lo que nos hace diferentes de otras especies humanas. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios, porque esta historia podría cambiar por completo lo que creemos saber sobre nuestros antepasados. Descubrimientos como este amplían nuestro conocimiento sobre los primeros humanos, pero este en particular es extraordinario. Investigadores hallaron huellas de manos y obras de arte que tienen entre 35.000 y 40.000 años de antigüedad y posiblemente incluso más. Recientemente, científicos lograron abrir una cueva que había estado cerrada durante aproximadamente 40.000 años, cuando el arqueólogo principal entró en una cámara que no había sido tocada por humanos desde antes de que existieran el lenguaje hablado, la agricultura o la civilización. Algo en la oscuridad llamó su atención de inmediato: un caracol marino. Se trataba de un solo caracol marino comestible, encontrado profundamente dentro de una cámara de montaña completamente sellada, a unos 20 metros de la playa más cercana. Ese objeto había sido colocado allí por una especie que durante mucho tiempo fue considerada primitiva. Pero ese caracol no debería haber estado allí. En realidad, nada debería haber estado dentro de esa cámara. Cerca del lugar también aparecieron huesos de depredadores que normalmente no viven juntos. Además, había marcas profundas de garras grabadas en la piedra caliza, como si algo hubiera estado atrapado dentro. Y en la roca del suelo, los investigadores encontraron al menos 54 rayaduras hechas deliberadamente. Todo esto está poniendo en duda una de las creencias científicas más extendidas sobre lo que nos distingue de todas las demás especies. Lo que los científicos encontraron dentro de esta cueva de 40.000 años no solo los sorprendió, sino que también los llevó a cuestionar si nuestra comprensión de nuestros parientes humanos extintos más cercanos ha sido incorrecta durante décadas. Aquí está lo que descubrieron y por qué podría cambiarlo todo. El complejo de cuevas conocido como las Cuevas de Gorham se encuentra en los acantilados de piedra caliza de Gibraltar, en el extremo sur de Europa, justo donde el mar Mediterráneo se encuentra con el océano Atlántico. Este conjunto está formado por 4 cuevas conectadas: Gorham, Vanguard, Jena y Bennett. En el año 2016, el lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los suelos de estas cuevas contienen evidencia de ocupación humana continua durante unos 120.000 años. No se trata simplemente de otro lugar de excavación arqueológica. Para muchos expertos, este es el sitio neandertal más importante del planeta. La razón de su enorme importancia está relacionada con algo que fue encontrado oculto detrás de una pared de arena en la parte posterior de la cueva Vanguard. Antes de este descubrimiento, los arqueólogos habían pasado 9 años trabajando en las zonas más profundas de esa cueva situada en el Peñón de Gibraltar. Entraban cada día en el oscuro interior de piedra caliza de uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes de Europa. El equipo estaba dirigido por el profesor Clive Finlayson, uno de los mayores especialistas en comportamiento neandertal del Museo Nacional de Gibraltar. Los investigadores sabían que el sistema de cuevas era extraordinario. Excavar dentro de cuevas es una tarea muy compleja. Requiere comprender con precisión cómo se han acumulado las capas de sedimentos durante miles de años. Los científicos ya eran conscientes de la importancia del lugar desde la década de los años 1980, pero nada en todos esos años de trabajo los preparó para lo que encontrarían un día. En un momento determinado, todo se detuvo. Los arqueólogos dejaron de excavar, de cepillar el polvo e incluso de hablar. Frente a ellos apareció un tapón compacto de arena que bloqueaba el paso. No era roca caída ni escombros naturales. Era arena. Arena antigua, extremadamente compacta y completamente intacta. Aquella barrera había permanecido sellada desde la época en que los últimos neandertales caminaron por esa costa hace más de 40.000 años. Cuando finalmente lograron retirar esa arena, revelaron una cámara de unos 13 metros de profundidad tallada en el techo de la cueva. Era un espacio completamente aislado del mundo exterior. Durante al menos 40.000 años, ninguna luz había tocado esas superficies. Ningún animal ni ningún ser humano había entrado allí desde la edad de piedra. Piensa por un momento en lo que eso significa.
La arena que sellaba esa cámara es tan antigua como la desaparición de los últimos neandertales. Todo lo que se encontraba dentro, cada hueso, cada marca, cualquier indicio del último visitante, había permanecido intacto en completa oscuridad desde antes de que los primeros humanos pintaran cuevas en Francia y España, desde antes de que alguien sembrara los primeros cultivos, desde antes de que surgieran las primeras comunidades humanas, desde antes de que existiera cualquier forma de civilización reconocible. El profesor Finlayson comentó a los periodistas algo que refleja perfectamente la magnitud del descubrimiento. Preguntó cuántas veces en la vida uno tiene la oportunidad de descubrir un lugar donde nadie ha entrado durante 40.000 años. Según él, es una experiencia que ocurre solo una vez en la vida. Pero lo que el equipo encontró dentro no era un tesoro tradicional, era algo mucho más extraño y mucho más importante. Los primeros objetos visibles en la superficie fueron restos de un lince, una hiena manchada y un buitre leonado. Estos tres animales son depredadores o carroñeros de alto nivel, y sin embargo sus huesos estaban reunidos en una cámara sellada en lo alto de un acantilado. Eso no tiene sentido desde el punto de vista natural. Estos animales no se agrupan así, no comparten guaridas y no se acumulan por casualidad en un mismo espacio. Algo o alguien los llevó allí. Pero aún había algo más inquietante. En las paredes de la cámara aparecieron profundas marcas de garras grabadas en la piedra caliza. Parecían haber sido hechas por un animal carnívoro que había quedado atrapado dentro. Los científicos todavía intentan comprender cómo ocurrió. Sin embargo, entre los huesos de depredadores y esas extrañas marcas apareció algo que definitivamente no pertenecía a ese lugar. Un gran caracol marino, un caracol comestible. Estaba en la parte más profunda de la cámara, lejos del mar. Los caracoles no trepan acantilados, no se desplazan grandes distancias por tierra y desde luego no entran por sí solos en cámaras selladas a 20 metros de la playa. El profesor Finlayson explicó que ese caracol solo podía haber llegado allí de una manera. Alguien lo llevó, y hace más de 40.000 años ese alguien solo podía haber sido un neandertal. Encontrar un objeto pequeño y aparentemente simple dentro de una cámara sellada de una montaña, colocado allí por una especie desaparecida hace 40.000 años, es un descubrimiento arqueológico extraordinario. Ese pequeño objeto representa las capacidades de toda una especie. Si un neandertal tomó deliberadamente un caracol marino de la playa, lo llevó 20 metros dentro de una cueva y lo dejó en lo más profundo de una cámara que permanecería sellada durante 40.000 años, eso demuestra algo más que comportamiento animal instintivo. Muestra una decisión consciente, una acción planificada, un pensamiento deliberado. Y eso cambia por completo nuestra comprensión de ellos. Este hallazgo sugiere que los últimos neandertales no estaban simplemente luchando por sobrevivir sin planificación ni esperanza. No estaban escondidos ni actuaban solo por instinto. Estaban tomando decisiones. Transportaban alimentos desde la costa hacia lugares protegidos dentro de las cuevas. Organizaban su entorno con intención y previsión. Ese tipo de comportamiento durante mucho tiempo se consideró exclusivo de los humanos modernos, una idea que ahora comienza a desmoronarse. Durante generaciones, los neandertales fueron representados como torpes, poco inteligentes y lentos. Se decía que caminaban encorvados, que pensaban de forma limitada y que fueron fácilmente reemplazados cuando los humanos modernos llegaron desde África hace unos 40.000 años. La explicación parecía simple. Los humanos más inteligentes aparecieron. Los neandertales desaparecieron. Esa fue durante mucho tiempo la historia aceptada. Sin embargo, el complejo de cuevas de Gorham lleva décadas mostrando que esa historia podría ser incorrecta. El descubrimiento de esta cámara sellada es solo otra pieza de evidencia que cuestiona una teoría de la evolución humana que ignora los datos reales. Y lo que hace esta historia aún más intrigante es que esa cámara sellada ni siquiera fue el descubrimiento más impactante en la cueva Vanguard. De hecho, lo que encontraron debajo de esa cámara es todavía más sorprendente. Las excavaciones continúan en este mismo momento. Debajo de la cámara sellada existen capas más antiguas de sedimentos que se remontan miles de años hacia el pasado. Cada capa es como una página de un libro de historia que nadie sabía que existía. Y esas capas están revelando comportamientos neandertales tan complejos que los científicos aún intentan comprenderlos completamente. En el año 2024, un equipo internacional publicó un estudio sobre una estructura de fuego de unos 60.000 años de antigüedad construida por neandertales. Era una especie de hogar en forma de foso creado específicamente para producir alquitrán vegetal utilizado como pegamento. Sí,
Pegamento. Un método cuidadoso e intencional para producir adhesivo estaba siendo utilizado en una cueva cerca del Mediterráneo hace 60.000 años. Y esto apenas es el comienzo de lo que se ha descubierto. Pero ese hallazgo sobre el adhesivo antiguo merece que nos detengamos un momento y lo pensemos con cuidado. Aquella estructura no era simplemente una fogata improvisada, no era un fuego encendido para calentarse o cocinar comida. Era una instalación diseñada con precisión. Tenía forma circular, con 2 pequeños canales y paredes gruesas de tierra endurecida. Su propósito era calentar material vegetal sin permitir que el oxígeno lo alcanzara directamente. Ese proceso se conoce hoy como pirólisis. Mediante este método, el calor libera una resina pegajosa contenida dentro de ciertas plantas. En términos simples, aquellos neandertales habían construido algo parecido a un horno con control de oxígeno, y lo hicieron unos 60.000 años antes de que apareciera la cerámica. Eso significa que comprendían algo muy importante sobre el fuego. Sabían que la forma en que el aire entra o no entra en una combustión cambia completamente el resultado del calentamiento. También entendían que ciertas plantas contenían sustancias útiles que solo podían liberarse bajo condiciones específicas de temperatura. Además, habían construido una estructura estable que les permitía repetir el proceso una y otra vez de forma confiable. Curiosamente, los neandertales de Gibraltar no utilizaban corteza de abedul, como hacían algunos grupos que vivían en regiones más frías del norte de Europa. En cambio, adaptaron la técnica utilizando plantas locales del Mediterráneo. Los investigadores descubrieron que usaban una planta llamada jara resinosa, un arbusto muy común en esa zona costera. Esto demuestra algo todavía más interesante. No solo conocían el proceso, sino que sabían modificarlos según los recursos disponibles en su entorno. Este tipo de comportamiento no tiene nada que ver con la imagen tradicional del neandertal torpe y poco inteligente. Aquí estamos hablando de química básica, conocimiento de materiales y resolución de problemas. Son habilidades que no aparecen de la nada, deben aprenderse, perfeccionarse y transmitirse con el tiempo. Y ahí surge uno de los aspectos más reveladores del descubrimiento. El conocimiento utilizado para fabricar ese pegamento sobrevivió más tiempo que las personas que lo descubrieron originalmente. Eso solo es posible cuando la información se transmite de generación en generación. Porque el proceso para producir alquitrán vegetal mediante pirólisis no se descubre por accidente en un solo intento. No es algo que alguien encuentre por casualidad una tarde cualquiera. Alguien tuvo que descubrirlo primero. Luego tuvo que mostrarlo a otros miembros del grupo. Esos otros tuvieron que enseñarlo a la siguiente generación. Ese tipo de transmisión de conocimiento requiere comunicación clara, memoria cultural y aprendizaje social. En otras palabras, sugiere que los neandertales poseían algún tipo de lenguaje o al menos un sistema muy avanzado de comunicación. Además, el lugar donde se encontró esta estructura fue cubierto posteriormente por una duna de arena que avanzó rápidamente desde la costa. Esa duna selló el área junto con polen, esporas y otros restos microscópicos del entorno natural. Gracias a ese proceso, todo quedó preservado como una cápsula del tiempo. Ese evento geológico capturó un momento exacto de la historia ambiental y cultural de esos neandertales justo antes de que desaparecieran. Si la arena no hubiera cubierto ese lugar por pura casualidad, probablemente nunca habríamos descubierto esta tecnología antigua. Ahora bien, cuando los científicos observaron todas las evidencias reunidas en el complejo de cuevas de Gorham, el panorama general empezó a tomar forma. En las capas donde vivieron los habitantes de las cuevas Gorham y Vanguard aparecieron enormes cantidades de conchas de moluscos, huesos de peces, restos de focas monje y hasta huesos de delfines. Ninguno de estos animales llegó allí por sí solo. Muchos de los huesos presentan claras marcas de corte hechas con herramientas de piedra. Esto indica que la carne fue procesada cuidadosamente, separada y preparada para comer. Los neandertales de Gibraltar no se limitaban a recoger animales muertos arrastrados por las olas. Salían a recolectar recursos marinos de forma activa y luego los transportaban a la cueva para procesarlos. Además, organizaban sus espacios de vida alrededor de zonas específicas para preparar alimentos. Este tipo de organización doméstica es muy similar a la que observamos en los asentamientos de humanos modernos. También debemos imaginar que el paisaje que rodeaba esas cuevas durante la última edad de hielo era completamente diferente al actual. En ese tiempo el nivel del mar era mucho más bajo. Desde la entrada de la cueva se extendía una enorme llanura costera que hoy se encuentra bajo el agua. Esa llanura se extendía unos 4,5 kilómetros hacia lo que ahora es el mar Mediterráneo. Era un paisaje amplio formado por dunas de arena,
bosques de pino piñonero y pequeños lagos temporales de agua dulce. La fauna era tan abundante que algunos científicos han descrito la zona como una especie de Serengeti mediterráneo. Manadas de ciervos rojos y cabras montesas recorrían las tierras bajas. Grandes aves rapaces volaban en el cielo. Y las aguas cercanas estaban llenas de peces y otras criaturas marinas. Era un entorno extraordinariamente rico en recursos. Los neandertales de Gibraltar aprendieron a prosperar en todos los rincones de ese paisaje. Pero con el paso de miles de años, todo ese mundo comenzó a desaparecer lentamente. A medida que los glaciares de la última edad de hielo se derretían, el nivel del mar subía poco a poco. Generación tras generación, los neandertales observaron cómo sus zonas de caza quedaban cubiertas por el agua. Las dunas desaparecieron, los lagos se volvieron salados. Muchas especies animales migraron o desaparecieron. Fue una transformación ambiental enorme, pero extremadamente lenta, extendida a lo largo de miles de años. Aún así, los neandertales continuaron regresando a esas cuevas. Se adaptaron, resistieron y siguieron viviendo allí. Sin embargo, la evidencia más sorprendente apareció en el interior de la cueva principal. Fue un descubrimiento que cambió una de las ideas más fundamentales sobre la evolución del pensamiento humano. Los investigadores encontraron un patrón de líneas entrecruzadas grabadas profundamente en el suelo rocoso de la cueva de Gorham. Este grabado tiene más de 39.000 años de antigüedad. No se trataba de una marca accidental ni del rastro de afilar una herramienta. El equipo científico realizó experimentos para comprobar si ese patrón podía producirse de forma natural o accidental. Los resultados fueron claros. La única forma de producir esas líneas era arrastrar una herramienta de piedra por el mismo surco, muchas veces con movimientos deliberados. En total, el patrón requirió al menos 54 trazos intencionales. Eso significa que alguien se sentó allí hace 39.000 años y decidió crear ese diseño. Presionó una herramienta de piedra contra la roca, la arrastró, la levantó y repitió el proceso una y otra vez hasta completar el patrón. No fue un accidente, fue una acción consciente. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que la capacidad de crear arte o símbolos abstractos era el momento clave que separaba a los humanos modernos de todas las demás especies humanas. Se creía que ese paso representaba el nacimiento del pensamiento simbólico, la cultura compleja y la verdadera modernidad humana. Pero este grabado cambia por completo esa narrativa, porque cuando fue creado, los humanos modernos todavía no estaban presentes en esa región de Europa. En otras palabras, quienes realizaron esas marcas probablemente fueron neandertales. El propio profesor Finlayson reconoció que aún no se puede afirmar con certeza si se trata de arte o de otro tipo de marca simbólica, pero sí está claro que es un patrón abstracto creado intencionalmente hace más de 39.000 años. Y eso significa que los neandertales ya estaban produciendo diseños abstractos antes de la llegada de Homo sapiens a esa zona. Este descubrimiento tiene implicaciones enormes. Durante décadas, la supuesta superioridad de Homo sapiens se apoyó en la idea de que solo nuestra especie poseía pensamiento simbólico complejo. Pero esas 54 líneas grabadas en el suelo de una cueva de Gibraltar cuestionan directamente esa afirmación. Además, otros hallazgos indican que los neandertales no solo cazaban aves para alimentarse, también utilizaban sus plumas para adornarse. Este tipo de comportamiento sugiere una forma de expresión personal o social. Cuando se combinan todas estas evidencias, herramientas complejas, organización del hogar, uso del mar como fuente de alimento, producción química de adhesivos, adornos con plumas y grabados abstractos, aparece una imagen completamente diferente de los neandertales. No eran seres torpes ni mentalmente inferiores, eran una especie capaz de pensar, aprender, planificar y crear. Los descubrimientos del complejo de cuevas de Gorham también cuestionan otra idea aceptada durante mucho tiempo, que los neandertales desaparecieron hace unos 40.000 años poco después de la llegada de Homo sapiens a Europa. Algunos restos encontrados en Gibraltar sugieren que ciertos grupos pudieron sobrevivir allí hasta entre 33.000 y 24.000 años antes del presente. Si eso es correcto, significa que algunos neandertales vivieron hasta 16.000 años más de lo que se pensaba. Para ponerlo en perspectiva, hace 16.000 años la última edad de hielo aún no había terminado y la agricultura todavía no existía. De hecho, toda la historia registrada de la civilización humana es más corta que ese intervalo de tiempo. Eso plantea una posibilidad fascinante, que los últimos neandertales de la Tierra hayan vivido precisamente en Gibraltar.
Mientras nuestros antepasados desarrollaban nuevas culturas en otras partes de Europa, es posible que ambos grupos se encontraran o al menos se vieran a través del estrecho de Gibraltar. Hoy, si uno se encuentra frente a la cueva en Vanguard mirando el Mediterráneo, puede imaginar a un neandertal hace 40.000 años observando exactamente el mismo horizonte. Quizá llevaba conchas desde la playa, preparaba pescado con herramientas de piedra, fabricaba resina pegajosa en su horno de plantas y tallaba patrones extraños en la roca sin saber que alguien los estudiaría miles de años después. La cueva que una vez estuvo sellada ahora vuelve a estar abierta. Los científicos continúan excavando capa tras capa. Bajo el suelo todavía quedan muchos metros de sedimento llenos de historia. Cada cubo de tierra que se examina podría contener una pista que cambie nuevamente nuestra comprensión del pasado humano. Los neandertales que dejaron esas marcas, que transportaron esos mariscos, que fabricaron ese adhesivo y que finalmente desaparecieron del planeta, han esperado 40.000 años para que alguien investigue su historia. Y ahora que la exploración ha comenzado, la próxima gran revelación podría estar a solo unos centímetros bajo la arena. Antes de terminar, quiero dejarte una pregunta. Si los neandertales fabricaban herramientas, organizaban sus hogares, utilizaban símbolos y desarrollaban tecnologías complejas, ¿qué tenía realmente Homo sapiens que ellos no tenían? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia final? Escribe tu opinión en los comentarios y suscríbete, porque las excavaciones continúan y el próximo descubrimiento detrás de esa pared de arena podría volver a cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestros orígenes. Porque una cosa parece cada vez más clara: los neandertales no desaparecieron por falta de inteligencia. La razón probablemente fue algo mucho más complejo, y existe la posibilidad de que nosotros hayamos tenido algo que ver con ello.